Bueno, les doy la bienvenida acá oficialmente a todos los que están acá y los que después vayan a ver esta meditación que, que últimamente recibí algunos mensajes de algunos que la ven después, mensajes muy lindos, así que se los agradezco, ya se los agradecí, pero se los agradezco públicamente eh, porque me resulta muy hermoso saber que tienen lindas experiencias haciendo estas meditaciones, así que está muy lindo. Y quiero decir, porque me lo preguntaron, pero para que quede para todos grabado, es que pueden hacer, compartir todas estas meditaciones cuando yo las mando con quien ustedes quieran, ¿sí? Estas meditaciones todas son un regalo para la humanidad, se las pasan a todo el mundo, no hay ningún problema. Y esto es parte de lo que estamos trabajando hoy, que es practicar la generosidad, ¿sí? No hay nada mejor que le pueda regalar a nadie que una meditación. Así que está buenísimo. Hoy entonces vamos a seguir con el tema de la generosidad, que lo vamos a practicar dentro de la meditación y también después vamos a charlar un poquito cómo es llevar eso a la vida diaria, cómo es entender un montón de cosas que suceden en la vida y en todos los días como un acto de generosidad. Insisto, sobre todo con nosotros mismos, ¿sí? Y primero con nosotros mismos. Después, eh, no es una cuestión de ponernos antes que el otro, ni mucho menos. Es al revés, es simplemente eh, que para poder darle algo a los demás tenemos que estar bien, si no, ¿qué le estamos dando? ¿Desde dónde lo estamos dando? No tiene mucho sentido ni plantearlo. Entonces, siempre tiene que empezar por sentirnos bien, por estar abiertos, por estar alegres, por tener algo luminoso que ofrecer. Vamos a eso entonces. Entonces, busco sentarme cómodamente donde esté, en una silla, en un almohadón, en el piso, en un sillón o donde sea. Y me doy unos momentos para observar si mi cuerpo necesita hacer algún movimiento, reacomodarse de alguna manera. Y si siento que me puedo establecer en una cierta quietud, y digo cierta quietud porque quietos, quietos, quietos no nos vamos a quedar. Y de hecho vamos a permitir que el cuerpo se mueva con la respiración y que el cuerpo realice un montón de movimientos muy, muy chiquitos que va a ser para que podamos permanecer en la posición. Entonces, esta quietud de la que estamos hablando es una quietud aparente. ¿Qué significa? Simplemente significa abandonar la voluntad de realizar movimientos en forma voluntaria. ¿Se entiende? Después los movimientos involuntarios continúan. Entonces sentimos la cabeza, la cara, el cuello. Relajamos todas esas zonas. Si sentimos alguna tensión, si no, simplemente notamos el bienestar que hay allí. Observamos los hombros, los brazos, los antebrazos, las manos. Relajamos el pecho, la espalda, la cintura, el abdomen, los glúteos, la pelvis, los muslos, las piernas y los pies.
Y podemos relajarnos unos momentos, sintiendo la respiración. Notar si necesitamos hacer una exhalación más profunda o respirar un poquito más lento. Simplemente aflojarnos para respirar más cómodos. Y vamos desde este bienestar a reflejarlo en el rostro, una suave sonrisa. Nuestro primer acto de generosidad fue reconocer el bienestar que encontramos en el cuerpo. Y el segundo es manifestarlo como gesto, en una sonrisa. Una sonrisa que colocamos en la cara, en los ojos, en la garganta, en el pecho, la panza, en todo el cuerpo y en la mente. Sonreír es reconocer ese estado de bienestar, es la homeostasis natural del cuerpo. Y ese reconocimiento encontrar calma en la mente. Y vamos entonces a evocar el sentimiento. Me voy a pedir que busquen una imagen lo más genérica posible. Un árbol, una piedra, un lugar, un animal que no sea de ustedes, un momento en el que fueron muy felices. Y simplemente dejo que ese recuerdo me traiga el sentimiento. Y una vez que siento el sentimiento, abandono el recuerdo y me quedo sintiendo el sentimiento, viviendo la experiencia de este momento. Me brindo la oportunidad de tomar esta decisión consciente de traer, conectar y permanecer con el sentimiento. ¿Qué significa tomar esta generosa decisión? Simplemente es que estoy manifestando un deseo sano, el deseo de sentirme bien, el deseo de cultivar la mente en un estado sano, en un objeto sano. Una vez que siento que manifesté ese deseo, simplemente lo suelto. Y no pasa nada si la mente se distrae, se mueve o hace lo que hace. Simplemente me relajo.
Me abro, me dejo llevar a la experiencia. Cuanto menos esfuerzo hago porque sea como yo quiero, cuanto menos resisto a lo que venga, mejor me siento. Voy a regalar amables palabras cargadas de deseos sanos y mi cuerpo es sano y fuerte. Y sienta bienestar. Que mi mente esté feliz, alegre y luminosa. Que mi corazón se impregne de amor y bondad. Noto el efecto de estas palabras, de estas verbalizaciones, de estas intenciones. Sentimos como naturalmente el sentimiento se expande, mucho, poco, no importa. Simplemente siento. Esta es una meditación de sentir, de conectar con lo que siento, de reconocer el sentimiento de amor. Cada obstáculo es un amigo que viene a contarme dónde me apego, simplemente lo escucho, suelto, relajo, sonrío y vuelvo a quedarme flotando con el objeto, flotando el amor. Siempre suave, siempre dulce, siempre amable.
Si vienen trabajando con una amiga o amigo espiritual, simplemente colocan a esa persona en el centro del corazón y le regalan algunas palabras y deseos amables. Y si no, pueden dejar que algunas personas simplemente aparezcan, irradiarlas una por una. Puede ser que aparezca una sola persona, puede ser que aparezcan varias, pero trabajen una por una. Quedan con el sentimiento. Las instrucciones son siempre las mismas. Si hay un obstáculo, hago las 6 R's. Y si no, me relajo en el sentimiento.
Estamos en llano, disfrutamos de una mente sin obstáculos, una mente clara, abierta, más cristalina. No forzamos nada, simplemente dejamos ir, dejamos ir y dejamos ir. En estos últimos minutos vamos a hacer un ejercicio. Ténganme paciencia para que entiendan al final el punto. Pero por ahora simplemente escuchen lo que voy a decir y noten simplemente cómo se siente. La verdad es que deberías tener hábitos más saludables. Deberías comer mejor, dormir más horas, hacer más ejercicio. Deberías meditar más, ser más amoroso con las personas que tenés alrededor. Deberías entender cómo funciona la mente. Observen lo que sucedió. Observen cómo se sintieron. Simplemente suelten. Vuelvan al sentimiento.
Relajen, sonríen y vuelvan. Escuchan ahora lo que voy a decir. En este momento todo está realmente bien como es. No hay nada que necesites cambiar. Si hay una acción, es abrirse y aceptarlo todo. Si hay una acción, es soltar y dejar ir amorosamente. Un simple sentir, el fluir de lo que es momento a momento, sin oposición, sin resistencia. Nada que hacer, simplemente estar. Despacito, simplemente sientan el cuerpo, noten el toque de la ropa, toque de la silla o el almohadón. Noten el movimiento de la respiración, noten el gusto de la boca, los sonidos alrededor, los olores, la luz a través de los párpados. Cuando estén listas, abran los ojos, encuéntrense con el ambiente, con el lugar, con el espacio en donde están. Miren el cuerpo. Noten si ahora justamente se dan permiso para tocar algún lugar del cuerpo que necesite algún mimo, para soltar el aire, si lo necesitan, para hacer algún movimiento que afloje, para darse un momento más hacia el bienestar. Mientras van saliendo, les voy contando nuestras próximas actividades. Mañana ella se está yendo a Córdoba para
el retiro que va a suceder allá los próximos 5 días. Estamos muy contentos con eso. Em, los miércoles siguientes seguimos trabajando acá en este espacio con este tema de la generosidad. Lunes a las 19 horas y jueves a las 8 de la mañana tenemos meditación presencial. Y el último domingo de junio, la jornada de meditación para terminar el mes. Me gustaría, si tienen ganas alguna, de compartir lo que sintió en la última parte de la meditación. Tienen ganas, si no, no es obligatorio para nada. Yo puedo compartir. Sí, por favor. Cuando empezaste la primera parte, como una resistencia, no me gustó. Y después me dio cuando la segunda, como sentí como una paz, una tranquilidad que me dio mucha alegría. Eso. Perfecto, claro, clarísimo. Mm. A mí la primer parte, cuando empezaste a hablar, primero sentí como una identificación enorme, como que esas palabras eran un discurso mío, como que lo sentí como muy en casa, por decirlo, hasta que de golpe me di cuenta y dije, no, pará, eso no te lo estás diciendo vos ahora en este momento, como que intenté como desapegarme porque me noté que me puse como tensa y me identifiqué enseguida, como lo sentí en la frente, lo sentí como en el cerebro Genial. y ahí pude como soltarlo y después cuando dijiste la otra frase sentí como dijo Sabri, sentí como alivio en el pecho, como una, no sé si una entrega, pero sentí como una sensación de como que algo bajó. Pero al principio fue impresionante esa identificación que sentí, como que, me estoy diciendo todo esto. Y dije, no, pará, no te lo estás diciendo, ¿no? Es muy interesante hacer este tipo Ujú. de práctica porque ven que uno se da cuenta de un montón de cosas. Sí, Em, sí, sí. digamos, en este caso te debe haber pasado porque justamente eran todas sentencias muy exigentes, Ujú, que las traje a propósito porque es algo que está circulando un montón por las redes. Es una cantidad de exigencias que no tienen límite y son todas con buenas intenciones, supuestamente. ¿Sí? Pero el tema no es, yo no estoy acá tratando de discutir si comemos sano o no comemos sano, o si hacemos ejercicio o no hacemos ejercicio, ni mucho menos de esto. Me parece que es obvio. Ahí cada uno sabe lo que tiene que hacer. Eh, el tema es cómo hacemos eso, ¿no? Si la nutrición se vuelve una cuestión tan exigente que terminamos todo el tiempo tratando de limpiar el cuerpo, purificar el cuerpo, no comer nada que esto y no sé qué, terminamos en un lugar que comiendo sano nos estamos haciendo daño. Es rarísimo. ujú, Lo mismo pasa con el ejercicio, o con la respiración, o con los estiramientos, o con cualquier cosa que ustedes quieran agarrar y la usemos para el lado de los tomates, dicho en porteño. ¿Se entiende lo que quiero decir? No importa que nosotros entendamos en este sentido, bueno, voy a hacer lo que me hace bien, hago ejercicio. Si lo hago dándome un látigo en la cabeza, no me va a hacer bien. No, bueno, voy a hacer lo que me hace bien. Me voy a sentar a meditar. Si lo hago con un látigo en la cabeza, no les va a hacer bien. El tema es el cómo. Y el cómo es la generosidad. Tiene que ser un lugar abierto, amable, donde estoy disfrutando de comer, de moverme, de respirar, de meditar, de abrazar a un ser querido, de pasear al perro, de cocinar,
de mirar el cielo o de lo que sea, disfrutándolo de verdad, ¿no? Con una cosa de, esto me hace bien, tengo que tomar sol. No, salí a mirar la luna porque es agradable, te sentís bien y estás reconociendo que te sentís bien, no porque te estás obligando. ¿Se entiende? Lo que digo es muy diferente. Hace una diferencia tan, tan, tan abismal que Ujú. una cosa muy sana se puede transformar en el mismo infierno para uno, desaprovechando a veces justamente ese impulso benéfico que tuvimos en un principio de, qué sé yo, respirar un poquito más lento o como digo, estar en la naturaleza o cualquier cosa que quieran. ¿Se entiende a dónde estoy yendo con esto? Sí. Y hay otro aspecto que quiero traer con respecto a esto, que es darse cuenta cuando nosotros, como bien dijiste, nos hablamos a nosotros mismos de esa manera. ¿Cuántas veces en el día nos hablamos de esa manera exigente, tan poco generosa, tan poco amable? Y nos decimos cosas así creyendo que nos estamos ayudando a nosotros mismos. Esto no es ayudarnos a nosotros mismos. Si la mente se pone así, si todo se cierra, si empiezo a sentir que me sube la presión solo de escucharlo en mi mente, ¿cuál es el beneficio de estas palabras que me estoy diciendo? Ujú. Así es como se practica la generosidad en la vida diaria, todo el día. Tengo que darme cuenta dónde está mi mente y si mi mente está en alguna de estas cosas donde se está apretando alrededor de este tipo de ideas, 6 R's. Una, y otra vez. ¿Y qué es lo que tengo que buscar? ¿Cuál es el antídoto? El antídoto es decirme lo contrario. Todo está bien ahora. ¿Qué estoy buscando? Si no necesito nada. Tengo un cuerpo que funciona bien, no estoy enferma, puedo respirar, hay luz, y si es de noche está la luna para alumbrarme, y tengo todos estos seres queridos que me rodean, etcétera, etcétera, etcétera. Ir hacia el lado de la gratitud. Ujú. Agradecer que tenemos un techo arriba de la cabeza donde cobijarnos, que tenemos comida en la mesa, no importa si es mucha o poca, sana o insana o no sé qué, o cumple todos los requerimientos nutricionales y no sé qué cosa, es comida. No puedo agradecerla igual. ¿Sí? Eh, y esto cuando empezamos a no ponernos tan exigentes nosotros mismos con todo lo que pasa, con todo lo que tendríamos que hacer, con todo lo que debería, etcétera, 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 empezamos a aflojarle un montón automáticamente a lo que está alrededor, a los que viven con nosotros, a todo. Empieza como a bajar y no, hay un montón de tensiones del día que van a ver que automáticamente empiezan a descender. ¿Sí? Porque no pretendemos tampoco que los demás hagan nada, ni sean de otra manera, ni cambien su forma de ser, ni etcétera, ni etcétera, ni etcétera, sino que entendemos, bueno, a la persona que tengo enfrente, así es como es, y mi trabajo no es cambiarla, mi trabajo es amarla como es, ¿sí? Y con esto os vuelvo a hacer la aclaración que hice 200 millones de veces, pero nunca está de más. Esto no quiere decir que uno permita que le hagan daño. De ninguna manera. Primero porque eso es permitir que el otro haga un karma muy negativo y si lo aman no le desean eso, ¿sí? Y segundo porque tienen que cuidarse. Entonces se pueden poner límites muy claros, nada violentos y muy explícitos. Y nada más, y nada menos.
¿sí? Las cosas terminan ahí. Esta conversación no la voy a tener, en estos términos no hablo, me retiro, ¿sí? Y entender lo que uno puede en el momento que puede, ¿no? Hay veces que por ahí estamos con la mente más luminosa, podemos, podemos como abrazar a alguien que viene enojado, de mal humor, etcétera, etcétera, y hay días que por ahí no podemos. Nosotros también estamos con la mente obstruida y hay condiciones adentro nuestro de malestar, de dolor o lo que sea, que hace que estemos irritables, etcétera, etcétera. No podemos, pero eso no significa entrar en la bola de nieve. Podemos, aunque sea, retirarnos de la escena, para no. Hay un montón de cosas que podemos hacer en la vida diaria justamente para practicar esta generosidad, pero creo que lo más importante de todo es observar el cómo, no tanto el qué. ¿Sí? Seguro que si hacemos, no sé, actividades que nos gusten, nos den placer, estamos con personas con las que nos llevamos bien y la relación es armoniosa, escuchamos, ¿sí? Ojo con lo que entra por los sentidos, escuchamos cosas que nos hacen bien, ¿sí? No me voy a sentir igual si estoy todo el día escuchando un noticiero, sea en la radio o en cualquier medio que se presente, y todas las noticias, sean de acá o de todo el mundo, que si me pongo a escuchar una charla del Dama, no me voy a sentir igual. Esa lección la tengo que hacer. Nadie les está diciendo que no se enteren de qué pasa en el mundo. Cada uno tiene que hacer su propia experiencia y darse cuenta por qué elige apagar el noticiero o por qué elige prenderlo. ¿Qué me pasa cuando una u otra acción? ¿Sí? Y lo mismo pasa con las charlas del Dama, por poner el otro ejemplo, porque muchas veces hay gente que no la soporta. Es demasiada información. No puedo con esto. Es mucho, ¿no? Se sienten agobiados por la situación. eh, Cuando simplemente alguien está hablando ahí, no absorbe lo que puede absorber, no tenés por qué entenderlo todo. Otra vez la exigencia, ¿se entiende? O sea, me puedo poner a escuchar una charla del Dhamma con una mente súper exigente, tratando de entender cada palabra en Pali, o entender cada frase del sutta, o entender cada concepto de, de todo el Dhamma, o puedo simplemente escuchar y abrirme y dejar que vengan los insights solos. Y si no viene ninguno, no viene ninguno. ¿Cuál es el problema? Estoy escuchando. Mi práctica es escuchar, no hacer que las cosas pasen. ¿Sí? Como mi práctica en la meditación es flotar en el sentimiento, no hacer que el sentimiento me lleve a no sé qué lugar o a aquellana, o etcétera, etcétera. Simplemente estoy ahí, las cosas pasan. ¿Sí? Entonces, el cómo. Insisto con esto. Es re importante observar el cómo. ¿Cómo hago las cosas? Porque si no, lo que pasa es que en los primeros años de meditar son buenísimos y después meditar se vuelve una tortura porque lo hice siempre con un látigo dándome en la cabeza. Entonces ya no me quiero ni ir a sentar ahí, porque es algo que todo el tiempo me recuerda esa exigencia. Y eso puede pasar con la meditación, con tocar el violín, con correr en el parque, con, no sé, con cualquier profesión que uno ejerza, ser médico o cualquier cosa. Es lo mismo, da igual que es lo que es. El tema es cómo. Entonces, cultivar un corazón amoroso, un corazón que todo el tiempo sea paciente, paciente con lo que está pasando,
paciente con el otro, dándose cuenta, ¿no? Como digo, de mí misma, hasta acá entiendo, hasta acá puedo, hasta acá eh, veo o lo que sea, y en relación a los demás lo mismo. Hasta acá entiende, hasta acá ve, hasta acá puede. ¿Qué? ¿Por qué le voy a pedir más? ¿Sí? Y en el sentido este, entender que algo muy genuino que creo que todos deseamos es que nos amen incondicionalmente. Pero para que eso pase, la única forma es darlo, es poder realizar esa acción para el otro lado. Porque en el acto de realizarlo con los demás es donde sentimos eso, es donde nos damos cuenta que eso es posible. Y ahí se termina ese anhelo, empieza a caer por sí mismo, porque nos damos cuenta que no es algo que está afuera, es algo que está dentro. Nada que ir a buscar en los demás, nadie nos lo va a dar. Tomamos la responsabilidad nosotros mismos de construirlo todos los días adentro nuestro y eso es lo que hay. Hoy alguien en una clase me dijo, estábamos haciendo un ejercicio muy sencillo, como todos los que doy, pero son como este que acabamos de hacer. Es muy sencillo, pero en general la gente muchas veces se siente muy movida. Entonces estábamos haciendo esta práctica con el cuerpo de movimiento y yo me di cuenta al segundo que la empezamos a hacer que tenía una resistencia muy grande esta persona a hacerlo, porque le vi en la cara, no porque sea ninguna hipersensible, sino se veía en su rostro. Y, y pasaron, no sé, 2 minutos y me dice como, bueno, yo no estoy preparado para tomar la decisión consciente de dejar ciertas cosas en mi vida o algo así, ¿no? Y me dio mucha gracia porque enseguida me di cuenta que me estaba diciendo eso era una manifestación de la resistencia, nada más. Y esta otra idea de la exigencia, ¿no? Tengo que estar preparado para tomar una decisión que todavía ni la veo. Entonces yo le expliqué el resto de la clase, más o menos una charla del Lama, donde le expliqué, no es que en algún momento nosotros tomamos las decisiones así, sino que cultivamos una cierta mente y esa mente con otras condiciones toma otras decisiones. Es automático. Lo que no tienen es que dejar de perseverar y pacientemente perseverar, perseverar, perseverar. No solo en el almohadón, todo el día, incansablemente, darle. Y no importa cuántas veces y cuántos obstáculos vengan, no importa, es sin importancia. Lo que importa es hacer las 6 Rs. Una, otra, 2 millones, 7 millones, 25.000 billones, trillones o lo que sea. No hay número. Continúo, continúo, continúo. Otro aspecto de la exigencia es esta cosa de no perdonarse cuando uno se equivoca. Como si uno pudiera no equivocarse. Lo piensan en segundo, es ridículo. Es para reírse, porque es ridículo. ¿Cómo voy a pensar que no me voy a equivocar? ¿Conocen a alguna persona que no se haya equivocado? ¿Un montón de veces? No sé de dónde salen estas ideas ridículas que tenemos todos, pero las tenemos, ¿no? Es muy gracioso. Pero la verdad es que hay que abandonarlo ya.
Porque sí, se van a equivocar un montón de veces. ¿Cuál es el problema? Soy ser. Meten la pata, pidan disculpas. Para eso hicieron la meditación del perdón. Listo. Tomo responsabilidad de lo que hice, me doy cuenta y observo y digo, ok, no lo voy a hacer más. ¿En dónde no la estoy viendo? No puedo decir, la repetí, hay algo que no estoy viendo. ¿Qué? Y puedo tomar un momento para trabajar eso y darme cuenta, de ver dónde, qué es lo que no entiendo. Si puedo verlo, genial. Si no puedo verlo, bueno, sé que me voy a volver a equivocar. Voy a tener que pedir perdón de nuevo y sobre todo sincerarme conmigo misma. ¿Está bien? ¿Para qué sirve la exigencia? Para nada. Solo les aprieta la mente. Es una falta de generosidad enorme, gigante. Lo mismo culparse. Otra vez, uno se cierra, no es generoso con uno mismo, pierde la amabilidad. Entonces, algo que les recomiendo que lo hagan, aunque sea por unos días, que practiquen en algún momento del día decirse cosas lindas. Lo practiqué esto, por eso lo digo, y les cuento lo que me pasaba. Era casi imposible pensar la primera frase. Al principio fue como recontra complicado para mí. No podía ni decirme una. Cuando me di cuenta de eso dije, claro, si yo no me digo nada amable, todo el día me estoy diciendo lo otro, ¿cómo me voy a sentir bien? Terrible, no se me ocurre ninguna. ¿Sí? Fede me la había hecho como más difícil y tenía que ir al espejo, mirarme y decírmelo. Y decirme como, no sé, como cuatro virtudes o 5 virtudes que yo reconociera de mí misma, etcétera, etcétera. Y no podía ni pensar la primera y me miraba en el espejo y decía, no, ni siquiera me puedo mirar en el espejo y decirme una. ¿Cómo puede ser que me pase esto? Pero me pasaba. Ahora creo que puedo estar 7 horas diciéndome cosas. ¿Sí? Me salen a borbotones. Y de la misma manera le puedo decir a cualquier persona que tengo enfrente un montón de cosas lindas. ¿Sí? Sin mentirme una vez, ¿eh? No necesito ni inflar la realidad, simplemente es lo que veo. Un montón de cosas bellas. ¿Sí? Y todos tenemos esa posibilidad. Tiene que ver en, esto es lo que estoy tratando de traer, tiene que ver cómo hemos condicionado nuestra mente. Mi mente no es así. Mi mente había sido condicionada para mirarme al espejo y no poder decir ni una frase. Y después fue condicionada para otra cosa, para ver otra cosa. Ese mismo trabajo lo podemos hacer todos. Nadie tiene otra mente que funcione diferente. Todos funcionan igual. Sí, decime. Bueno, ¿se escucha? Sí. En primer lugar, me quedé, no sé qué pasó en la meditación, así que cuando empezaste a hablar, se ve que necesitaba, no sé, me fui. No sé las consignas que diste en ese sentido, nunca me sentí, no te digo culpable, pero casi no me perdono lo que me pasó por no estar presente en disfrutar el ejercicio dentro de la práctica que propusiste. Pero quería contarte lo que voy viviendo con la experiencia, por ejemplo, con las presentaciones que hago, ¿no? Las exigencias que siempre tengo, y esta última que hice, que traté de liberarme de todo tipo de expectativas, llevé a un lugar donde doy clases de yoga, que la gente es mayor, lo que acostumbro a hacer en otros lugares, porque siempre para ellas es lejos, no puedo, no llego, sin nada a cambio. Bueno, fue maravilloso todo lo que sucedió, pero entre todas las cosas, una de las señoras
vive a 6 cuadras, pero caminando no puede venir, tiene que la trae el hijo o con un remis. Para irse, que terminó temprano, todo, a las 9 ya habíamos terminado, porque todo lo acomodé para que no tuvieran problema con la noche, etc. Claro, el hijo no podía, buscaba un remis para 6 cuadras, o 5 de hacer, le pedían 4.000 pesos. Bueno, empezó a generarse estrés, son alumnas de las clases. Entonces, Claro, bueno, finalmente la llevamos, bueno, se solucionó, la acompañamos con auto, pero, viste, como a mí me pasa cuando voy a tu casa, que para mí es un estrés el viajar, una pavada, voy a meditar para estar bien, después cómo me vuelvo a mi casa, resolver eso, viviendo a 5 o 6 cuadras nada más, pero claro, la edad, la claro, imposibilidad que, bueno, cuando hoy vino a la clase, eh, me dio que volvió a la clase a tomarse el remis, o sea, para 6 cuadras, y yo le hacía notar, porque ella decía, no me, estaba enojada por esa dificultad que tenía, ¿no? Entonces digo, el valor que tiene, que igual vuelve a venir, digamos, ese esfuerzo, son 6 cuadras, no es nada, pero para ella era el gran esfuerzo, ¿no? Se trae una silla para no caerse porque hay sillas que son de plástico y se rompen. O sea, claro. el discurso que ella tiene es un montón de cosas que se castiga por la edad, porque no puede sacar de la mente la preocupación, pero viene y Claro. trae su silla. No, lo que quería contarte era un poco, no sé si se entiende, Sí, ¿no? sí, sí, se entiende perfectamente. Oriento. ¿Mm? Yo Esa creo generosidad que se la está dando, le cuesta verla, como a mí me pasa también, ¿no? Digo, es que en este sentido que es importante valorar esto lo que yo decía cuando antes de empezar, el mérito que tienen ciertas acciones que tomamos. Por ejemplo, buscar un espacio para compartir con personas de mi edad, donde me siento bien, donde tengo una profesora que me hace sentir cuidada y por supuesto que requiere un esfuerzo. Llegar hasta ahí, tomarme el remis, llevarme la silla, volver, etcétera, etcétera. Por supuesto que requiere un esfuerzo sentarse a meditar, reservarse el tiempo, levantarse una hora antes a veces, ¿no? Sacar tiempo del trabajo, de los hijos, de la pareja, de esto, del otro. Sí, claro que todo requiere esfuerzo. Nadie dijo que no. Pero justamente eso es parte del mérito, que estamos haciendo el noble esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo para salir del sufrimiento. y vos qué decís esto de las frases, decírselas, que ahora a mí me planteaba, yo no me las digo, pero ahora yo pensaba en esta señora que yo le decía, pero vos no ves todo tu esfuerzo, el valor, y igual venís con la sonrisa y todo, ¿no? Pero ahora que veo como un ejercicio, tenerlo como más Exacto, presente, es otro recurso muy valioso que diría, bueno, lo compartimos. exacto. Pasa con la sonrisa también. Te habrá pasado en las clases y a Lucía también que da clases. Cuando vos le propones a alguien que sonría, muchas personas tienen una gran resistencia, enorme resistencia. Empiezan a ser muy raras así y no pueden sonreír justamente porque, pero ¿cómo? ¿Esto quiere decir que yo me tengo que poner una máscara y hacer como que estoy bien? Y muchas veces con este tipo de ejercicios, como digo, de decirse cosas amables, me dicen, pero yo no las siento. Yo te dije que las tuvieras que sentir. Decítelas y eso va a hacer que eventualmente sientas. ¿No? O sea, estamos tan y les digo la verdad, es que no es verdad. No es verdad que no tenés una sonrisa interior para poner y no es verdad que no te podés decir cosas amables y sentirlas. No es verdad. Lo que pasa es que estamos tan desconectados de eso y tan identificados con yo soy una persona así, asá y no sé qué, que todas nuestras opiniones y todo lo que nosotros sabemos de nosotros mismos vale más que arriesgarnos a hacer otra cosa, a abrirnos, a tratarnos de otra manera, a probar. Porque ¿qué te cuesta? Sí, yo entiendo que es difícil, estoy justamente diciendo todas estas cosas a mí me costaron un montón. No estoy diciendo que sea fácil. Para mí no lo fue.
nada de esto, ninguna cosa. Pero el animarse y inclusive, a veces inclusive cuando no lo puedes hacer, cuando estás frente al espejo 1, 2, 4, 5 días sin poder decir una, es como muy revelador. Ya eso es el ejercicio, ¿se entiende? Es confrontar con la primera noble verdad de una manera bastante directa. Entonces, ya está. No es necesario ni que lo hagas bien, ¿se entiende? Lo que es necesario es abrirse a lo que uno realmente le pasa, a lo que uno está sintiendo y contactar con eso, para de ahí poder tomar otras acciones, otras decisiones, porque esa experiencia muy clara para mí de mirarme al espejo y quedarme muda, no cayó en la nada, se los aseguro. Me afectó profundamente y no lo hubiera tenido si no me paraba ahí a tratar de hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, ese es el punto de estos trabajos. No es que te salgan, no es hacerlo bien, es simplemente abrirse, abrirse el espacio de la meditación. Después, si entras en llana o estás todo el tiempo haciendo las 6 R's, ¿cuál es el tema? No significa nada. Lo único que estás conectando con lo que te pasa ese día, en ese momento. Maravilloso, ya está. Eso es todo. Entiendo que uno tenga aspiraciones muy altas, pero no hay más que eso. Eso es lo que no entendemos. No hay nada más grande que eso. No hay nada. Estar conectado con esto y aceptarlo tal cual es. Por eso cuando yo simplemente se los dije en la meditación, como ya tenían la mente un poco más clara, se sintieron así. ¡Qué alivio! Solo de que alguien me diga esto. Sí, solo de que alguien te diga eso. Porque por lo menos no te estás hablando de esa misma manera con la que una y otra vez te estás tratando. ¿Sí? Entonces observen y cultiven otra mente, una mente generosa. Practiquen, practiquen de todas las formas, creen su propia forma. No hay límites en ese sentido, pero siempre muy atentos a qué me hace bien. ¿Sí? Esto de los Brahma Viharas no tiene solo un sentido de, no, claro, el sentimiento del amor seguro que me va a hacer bien. Sí, sí, seguro que nos va a hacer bien, pero no a todos nos balancea de la misma manera. Por eso hay 4 sentimientos para trabajar, ¿sí? Y acá los que tienen más experiencia saben que en algunos momentos algunos sentimientos los han balanceado más que otros, ¿sí? De la misma manera en la vida diaria, cuando aparecen ciertas tendencias, si nosotros estamos atentos, podemos aprender a balancearlas. Y en este sentido, la exigencia, la carga de las expectativas, la codicia, que es hiper, hiper reinante en este mundo, podría decir, uno la ve por todos lados, es la falta de generosidad máxima. Entonces, por eso Dana, la generosidad, es uno de los 4 aspectos del camino. Pero fíjense que en el óctuple noble sendero parece que no estuviera Dana. No está en ningún lado representada como está Sila, Paña y Samadhi. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Dana está en todo. Es cada uno de los pasos. Si no los hacen con generosidad, no hacen ninguno. No cumplen los preceptos, no pueden concentrarse y entrar en llana y en estados
más sanos de la mente y no pueden comprender. Esto impregna y pasa todo el noble octuple sendero por adentro. Es una cualidad cardinal. ¿Sí? Y como les estuve diciendo, no importa si lo hacen bien o lo hacen mal, fallen. Inténtenlo todos los días, por favor. Porque esta es otra cosa que a mí me pasaba al principio cuando empecé a pensar en todo esto de la generosidad, empecé a darme cuenta de todo esto, no sabía ni cómo hacerlo. Decís, ¿cómo lo hago? ¿Pero cómo lo practico? Pero ¿hacia dónde está bien? Meditar, medito. Pero no estoy todo el día ahí sentada. Entonces, ¿cómo hago? Eh, y me empecé a dar cuenta de estas cosas, ¿no? De si pensaba algo negativo de mí misma, le daba vuelta y pensaba exactamente lo contrario. Si pensaba algo negativo de alguna otra persona, le doy la vuelta y pienso exactamente lo contrario. Empiezo a pensar cuáles son todas las cualidades de esa persona. ¿Sí? Y otra vez a abrir mi mente y a volverla generosa, abierta. ¿Sí? Si en algún lugar veo que me estoy cerrando y que algo no quiero y que siento que alguien me está sacando algo o no sé qué o alguna historia por el estilo, a ver, ¿qué es lo que me pasa? ¿Dónde me estoy confundiendo? Porque me queda claro que me estoy confundiendo, que algo lo estoy viendo torcido, si me surgió ese pensamiento en la mente. Entonces reconozco, abro, acá no hay nada para agarrar, suelto. ¿De qué me estoy defendiendo si nadie me atacó? ¿No? Me empecé a enroscar. Entonces, esto es importante, porque si no, llegamos al almuerzo con esa falta de generosidad, empezamos a torturarnos en la meditación, no se llama amor y benevolencia eso, y al otro día no nos queremos sentar. Y se vuelve una bola de nieve para el lado que no funciona. ¿Está bien? Muy bien, chicas. Gracias a todas por estar acá y espero verlas el próximo miércoles o cuando sea. Que tengan linda noche. Chao, Gracias, chao. Maru. Chao Gracias, a todos, Maru. Chao a chicas. todas. Chau, chau.